lograrlo depende de su merced. Sí, de su compromiso con cada una de las actividades que realiza en su proceso, de su amor y entrega diaria a la institución. Cuarenta segundos. Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo para todos nuestros oyentes de forma virtual. Para la doctora Shirley, muy buenas noches. Qué gusto tenerte hoy con nosotros en este espacio que se ha multiplicado en nuestro querido hospital eh, y que es un momento muy agradable para que compartamos momentos académicos bien interesantes. Hoy con un tema muy chévere. Es un tema, además,
que nos interesa a todos los médicos porque pues a diario, digamos, quién no siendo médico o siendo trabajador de la salud, tiene contacto con un hemograma. Y como bien lo dice la charla, a veces uno por encimita lo lee, pero realmente muchos vacíos quedan ahí. Mi doctora Shirley Cruz es bacterióloga del Colegio Mayor de Cundinamarca, especialista en hematología clínica de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en educación de la UPTC, y doctora en educación de la Universidad de Baja California, y hoy en día nos acompaña también como asesora de investigación en nuestro querido Hospital Universitario San Rafael de Tuna. Sin más preámbulo, mi doctora Shirley, por favor, la pantalla y el micrófono son tuyos. Bienvenida. Muchas gracias, doctor, muy amable. A todos nuestros escuchas, a todos bienvenidos. Planeamos esta charla con el doctor Daniel Fernández sobre un tema, como bien lo acaba de decir el doctor, que nos interesa a todos. Ya pues vieron en la presentación, yo soy bacteriólogo y laboratorista clínico. Y es un examen que realmente estamos todo el tiempo, lo vamos a tener desde el laboratorio clínico y pues como bien lo dice esta definición muy del libro, muy de Rodak, es una herramienta ¿para qué? El hemograma o el cuadro hemático o la bioanalítica nos permite hacer la detección, clasificar, hacer seguimiento de diferentes patologías. Pero hay que tener en cuenta algo bien importante y es que el hemograma nos va a validar un sistema dinámico e interactivo. Entonces no estamos viendo un solo analito en este caso, sino que estamos viendo una cantidad de interacciones, células, como son los glóbulos blancos, fragmentos celulares, como son las plaquetas, glóbulos rojos que fueron células, pero que ya no son células porque ya no tienen núcleo, y todo esto está suspendido. Entonces, hay que tener mucho cuidado y tener también un punto bien importante y es la variabilidad biológica individual e interindividual, más los factores fisiológicos y patológicos. Entonces, son tantas cosas que pueden afectar la lectura, podríamos decir inicialmente, y hoy vamos a ver la interpretación de cada uno de los parámetros que nos ofrece esta bioanalítica o este cuadro hemático o este hemograma, como lo queramos llamar. También quiero manifestar que no tengo conflicto de interés porque pues hay algunas imágenes tomadas directamente de la página del equipo que actualmente tenemos en el hospital, pero se hizo intencionalmente para que podamos tener datos con los que estamos familiarizados, con los que trabajamos todos los días. Entonces, no trabajo para esa casa comercial, por eso no declaro conflicto de interés. Entonces, ¿qué nos dice la historia? Porque uno tiene que saber mucho de historia para poder llegar a la interpretación, en este caso, de nuestro hemograma. Más o menos hacia 1877, 1880, un biólogo, médico, patólogo, el doctor Paul Ehrlich, buscando la causa de las fiebres de la India, que luego pasa a ser la malaria. Entonces hace una combinación de colorantes que es el principio de la coloración de Wright. Es unir un colorante ácido con un colorante básico y él dice, no, en la sangre de estos pacientes que llegan de Europa procedentes de la India con fiebre, debe de haber algo. Entonces empieza a experimentar y ya con los primeros microscopios y los primeros lentes, al hacer la combinación de estos colores, efectivamente descubre, evidencia el parásito de la malaria, pero entonces también
por accidente, tiñe las estructuras celulares. Entonces, empieza a ver los núcleos de los leucocitos, empieza a ver el color rosa que toman los glóbulos rojos y el color púrpura que toman las plaquetas. Entonces, esa es como la primera referencia que hay de el conteo de células sanguíneas. Más o menos hacia comienzos del siglo XX, un poco antes, el doctor Neubauer diseña, junto con su colega Malasia, diseña la cámara de Neubauer. Entonces, algunos alcanzamos a conocer las cámaras que tenían un retículo dibujado como el que podemos ver en la imagen, y en este se podían contar las tres poblaciones, se podían contar rojos, blancos y plaquetas, utilizando diferentes partes de la cámara y haciendo diluciones con unas pipetas de vidrio manuales. Ese es como el primer gran cambio que tenemos para consolidar un cuadro hemático y hacer un recuento de los fragmentos celulares. El gran problema que teníamos ahí era la sensibilidad de los recuentos y la especificidad, sobre todo para las plaquetas, porque claro, las plaquetas como son muchos fragmentos tan pequeñitos, y si teníamos contaminación por algunas partículas, así fuera un polvo microscópico, los recuentos se alteraban. Entonces la literatura reportaba que más o menos teníamos un porcentaje de variabilidad del 40% para el recuento de plaquetas. O sea, eso es muy alto. Pero bueno, así funcionó por mucho tiempo. Algo bien interesante es que en 1950 el doctor Wallace Coulter desarrolla el principio de conteo automático de células sanguíneas. Entonces esto le da todo el cambio para los recuentos celulares. Se hacen en cámaras con líquidos, ya sean con soluciones isotónicas o hipertónicas, dependiendo de lo que se quisiera contar, y se hace pasar por unas bombas, por un orificio, como lo podemos ver en la imagen, se hacen pasar las células. Entonces, si yo quisiera contar glóbulos rojos, entonces se diluye la sangre, esto ya lo hace el equipo automáticamente en una solución isotónica, y al pasar por el orificio, entonces se interrumpe la energía, se corta, y cada corte es un conteo, entonces nos va contando las células. Pues la especificidad, la sensibilidad para los recuentos en este tipo fue alta, y es el que nos dio el cambio total para los recuentos automáticos. A partir de este siglo empieza con el año 2000 ya la automatización total para el cuadro hemático. La siguiente, por favor. Y podemos ver en esta imagen como una evolución en lo que vamos ahora desde los hemogramas tipo 1 hasta los hemogramas tipo 6. ¿Qué vamos a tener en cuenta y cómo vamos a organizar y vamos a analizar los parámetros del hemograma? Entonces, en el hemograma tipo 1, lo que primero conocemos, los recuentos en cámara de Neubauer y los recuentos en lámina, haciendo aproximaciones, íbamos a tener de forma directa, en mediciones directas, y en mediciones que iban a ser por cálculo matemático. Entonces, si vemos esta imagen, vamos a encontrar que tendríamos 2, 4, 6, 7, en el tipo 1, 8 parámetros que se iban a reportar en el cuadro hemático o en el hemograma. A medida que fue evolucionando y llegamos a los hemogramas tipo 6, en este momento el que tenemos en el hospital nos permite evidenciar 30 parámetros que vamos a analizar más adelante. Entonces, les comentaba que algunos parámetros son por medición directa y otros parámetros son por cálculo matemático. Entonces, los que son por cálculo matemático, por ejemplo, los volúmenes corpusculares, en la primera parte, que vemos toda la línea de glóbulos rojos, entonces, medición directa la hace el equipo con recuento de eritrocitos, por ejemplo, y detección de hemoglobina por cian methemoglobina. Pero el cálculo
se hace el hematocrito, por ejemplo, o los volúmenes se hace por cálculos matemáticos. Si nosotros vemos en el tipo 1, el que era manual, el hematocrito se hacía manual. Algunos se acordarán de unos microhematocritos, unos tubitos pequeños, unos capilares, en los cuales se centrifugaba la sangre y se sacaba la proporción entre el plasma y el paquete de glóbulos rojos. Entonces, acá tenemos el diferenciado por las poblaciones. Entonces vamos, y más o menos vamos a tratar de llevar este orden. Tenemos el componente de eritrocitos. En los últimos cuadros hemáticos o hemogramas tenemos que está incluido todos los fragmentos de reticulocitos y hemoglobina del reticulocito. Luego tenemos la parte de leucocitos y luego la parte de plaquetas. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasamos? Pasamos de visualizar las células en el microscopio, de visualizar en la cámara de Neubauer y hacer los recuentos, a los histogramas. Aquí estamos hablando, los histogramas son las representaciones gráficas de los recuentos celulares. Estos histogramas aparecen en los cuadros hemáticos de tercera, cuarta generación y luego aparecen los de sexta generación. ¿Qué sucede? Y aquí vamos a empezar a mirar por qué es que tenemos que interpretar y no leer algunos parámetros que nos reporta el hemograma. Si nosotros vemos en el histograma, en la primera gráfica que se refiere a los recuentos de leucocitos, vamos a ver que hay tres curvas. La primera curva corresponde a los linfocitos, la segunda a lo que se denominan las células intermedias y la tercera a los granulocitos. Entonces, ¿qué sucedía en ese momento? Que los equipos nos daban los recuentos de leucocitos en tres partes. Entonces, no teníamos un diferencial y casi siempre nos tocaba sacar el diferencial por conteo manual. Algunos laboratorios decidían que solamente que si habían alarmas, entonces se hacían recuentos manuales y si no, pues pasaba el hemograma con estas tres partes. Uno de los inconvenientes más grandes que teníamos en ese momento es que las curvas están dadas por el tamaño de las células en femtolitros. Entonces, los más pequeños de las tres poblaciones de leucocitos son los linfocitos. Pero resulta que el equipo no sabe qué es un linfocito, ¿sí? Entonces, él lo que está contando son tamaños y si, por ejemplo, había normoblastos, que son glóbulos rojos con núcleo, entonces los asigna a ese espacio. Si, por ejemplo, el paciente tenía macroplaquetas, entonces es una estructura de un tamaño relativamente grande, entonces también no la asigna a ese espacio. Entonces las alarmas que nos sacaba, pues toca devuélvase a la lámina y empiece a verificar. En la curva de la mitad, donde teníamos las células intermedias, allá nos manda monocitos, eosinófilos, basófilos, pero también si tenemos células inmaduras, y creo que este punto lo vamos a dejar para resaltarlo también más adelante, nos la mandaba a esa curva, a la de la mitad. Entonces uno no sabía qué tenía, o sea, tiene eosinofilia o tiene monocitosis o tiene blastos. Y luego vamos a ver una tercera curva hacia la derecha, que es la curva de los granulocitos. Entonces ahí entra el resto de células. Entonces ese era como el principal limitante, pues aunque ayudaba mucho, pero en la interpretación pues nos generaba confusión. En la segunda gráfica hacia abajo, entonces tenemos la curva de glóbulos rojos. Es una curva muy sencilla porque solamente tenemos una población eritroide y la última curva es una curva de plaquetas. Entonces, de estos histogramas se evoluciona a los hemogramas de sexta generación, que son los que vemos en las gráficas de colores y que nos permiten ya diferenciar las 5 poblaciones. No sé si me puedas ayudar a aumentar un poco el tamaño hacia donde están las gráficas negras, si eres tan amable, Darío. Si podemos, para poder evidenciar las subpoblaciones
Gracias, muy amable. Entonces, tenemos los 4 cuadrantes. En el superior derecho ya estos equipos de sexta generación, que algunos de ellos lo hacen por citometría, nos permiten identificar, por ejemplo, si yo tengo linfocitos atípicos, si tengo linfocitos reactivos, linfocitos normales, si tengo blastos, me separa la población de monocitos, me separa los normoblastos, como lo estamos viendo en la parte de abajo de la gráfica, y me separa las células fantasma. En la primera gráfica a la izquierda arriba, entonces podemos ver cómo estos equipos nos separan los recuentos, tanto de glóbulos blancos como si hay normoblastos y si hay basófilos, porque la densidad del basófilo, ¿me permites ver por favor las gráficas negras? Gracias. Ahí, perfecto. La densidad del basófilo puede llegar en algún momento a interferir también. Nos da otro parámetro muy importante y son los hemogramas más completos, como se les está denominando en este momento, los que tienen habilitado el canal de reticulocitos y me permite hacer la lectura de las 3 fracciones de reticulocitos más la hemoglobina del reticulocito. Ya vamos a hablar un poquito más de ellos. Y en la parte de abajo a la derecha tenemos el canal de plaquetas, donde me va a diferenciar entre las plaquetas más jóvenes, que son más grandes, que son las que acaban de salir a periferia, las plaquetas más pequeñas, que son las que llevan más de 2-3 días en periferia, pero también sí hay células fantasma, e incluso algunos equipos ya están calibrados para determinar si hay infección por malaria y nos muestra en uno de estos indicadores la infección. Sí, los glóbulos rojos parasitados. Siguiente, por favor. Entonces, como tenemos aquí esta pregunta, ¿cuál es el hemograma más completo? Definitivamente, nosotros en el hospital contamos con unos muy buenos equipos y tenemos un hemograma, como nos dice acá la diapositiva, en el que nos permita en el canal de leucocitos diferenciar las 5 poblaciones de los leucocitos. Entonces estoy hablando de neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. También el que me permite evidenciar los granulocitos inmaduros. Entonces acá nos vamos a enfocar en adelante, no en los diferenciales, porque eso nosotros lo manejamos bien y yo sé que todos ustedes manejan muy bien esos diferenciales y esas variabilidades biológicas. Pero aquí viene el primer parámetro que llama la atención. Entonces son esos granulocitos inmaduros, que los vamos a encontrar en el hemograma tanto en porcentaje como en número absoluto. Y ya vamos a ver cuál es la importancia clínica de estos granulocitos. El hemograma, no, el anterior, por favor. Y definitivamente, si tenemos tanto el hemograma diferenciado en las 5 poblaciones, más granulocitos inmaduros, más unos índices avanzados que nos dan, como les decía, esos reticulocitos, recuentos de las 3 fracciones de reticulocitos, más la hemoglobina del reticulocito y la variabilidad de los reticulocitos, la presencia de normoblastos para que no se me vayan a confundir por linfocitos por el tamaño que tienen, más los índices de hemoglobina reticulocitaria. Entonces, si tenemos en cuenta estos parámetros, pues nosotros contamos en el hospital con, y bueno, la mayor parte ya de hospitales grandes, más de segundo nivel, contamos con este tipo de equipos que nos permiten ver hemogramas completos y algunos ya con índices avanzados. Siguiente, por favor. ¿La puedes ampliar, por favor? Entonces, aquí vamos a ver. Se puede correr un poquito hacia la derecha. Perfecto, gracias. Entonces,
Así es que nosotros vamos a ver el reporte del hemograma. Entonces, empezamos con el primer bloque, que es el correspondiente al bloque de los blancos. El hemograma que nos genera el equipo que actualmente tenemos nos daría 30 parámetros. No nos está dando en este momento hemoglobina de reticulocitos ni fracciones de reticulocitos. En el hospital, ese lo hacemos manual. Entonces, esta es la representación de un hemograma normal. Está dentro de la variabilidad biológica para los tres grupos de población, de las tres poblaciones de células. Entonces, feliz el bacteriólogo, la bacterióloga, feliz el médico si es lo que está esperando. Y vamos entonces a revisar la primera parte, que corresponde a los recuentos de blancos. Entonces tenemos el recuento total de blanco, los absolutos, y se dan cuenta que están en las poblaciones específicas de cada uno. Y luego nos aparece ese índice de granulocitos inmaduros, y ustedes lo están viendo. Entonces ese lo vamos a encontrar, ya les digo en qué número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es la fila número 7, el IMG numeral. Luego vienen los porcentajes de células, que es lo que nosotros estamos más acostumbrados a ver, y luego el porcentaje de células inmaduras. Luego vienen los componentes de glóbulos rojos, recuento de glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media y unos parámetros que vamos a analizar a continuación, que es el RW o en español el ancho de distribución de los glóbulos rojos, o sea, qué tanto varía el tamaño de los glóbulos rojos. Y este lo podemos evidenciar en dos tipos. Uno que es en coeficiente de variación y el otro en desviación. Entonces, hasta ahí iríamos con glóbulos rojos. Y hacia abajo viene todo lo correspondiente a plaquetas. Entonces, tenemos recuento de plaquetas, volumen medio plaquetario, ancho de distribución plaquetario, plaquetocrito, y los equivalentes al RW, pero de las plaquetas. Y abajo tendríamos el informe de los normoblastos, si es que aparecen en este reporte. Entonces, este es el ejemplo de un hemograma dentro de la variabilidad biológica. Aquí todos estamos felices, todos nuestros parámetros están muy bonitos. Y como decía el doctor Fernández, a veces se enfocan en ver los tres recuentos principales. Entonces, miro cómo está el recuento de blancos, miro cómo está el diferencial, me paso rojos, hemoglobina, hematocrito y miro el recuento de plaquetas. Y no me vayan a decir que no, porque yo sé que sí. Pero entonces estamos dejando por aparte esos otros parámetros que son los que nos van a ayudar a interpretar mejor y a potencializar. ¿Para qué? Pues para lo que dijimos al comienzo, para mejorar esos diagnósticos, seguimientos y tratamientos, de lo cual el cuadro hemático pues es fundamental. Siguiente, por favor. Este es el equipo que actualmente tenemos en el laboratorio clínico. Y este tipo de equipos manejan una tecnología que es la tecnología Cube. Es una tecnología que nos permite ver los recuentos de células en tercera dimensión, como si estuvieran metiditas, suspendidas en un cubo. Entonces, este equipo me permite ver, como lo había mencionado anteriormente, estas imágenes las puedo yo ver en la pantalla del equipo. Entonces, si ustedes en algún momento quieren ir al laboratorio, si después de esta charla les generan duda, yo sé que con mucho gusto mis colegas van a poderles mostrar cómo en tiempo real se pueden evidenciar este sistema Cube en el equipo. Y podemos diferenciar en la primera imagen a la izquierda las poblaciones de eritroblastos, basófilos y leucocitos, el cual me permite poder sacar esas 5 partes del hemograma
para tanto obtener los recuentos absolutos como los recuentos en porcentaje. Y asimismo poder, este parámetro que estábamos analizando ahorita de los granulocitos inmaduros, poderlos separar y vamos a ver un caso para poder analizar en qué casos los vamos a encontrar elevados. También este equipo nos permite ver un parámetro que se denomina el NLR. Este fue diseñado en pandemia y es un índice entre los neutrófilos y los linfocitos y es muy útil como un marcador de inflamación subclínica. Tuvo un gran potencial en infección por COVID y se puede sacar manualmente porque es solamente una división. Entonces, este equipo también nos lo permite ver. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a esa población, les dije, no vamos a detenernos a los parámetros que manejamos muy bien, como es el recuento de leucocitos y el recuento diferencial. Pero entonces tenemos este parámetro que son los granulocitos inmaduros. Dijimos que los podíamos encontrar en números absolutos o en porcentaje, en relación al total de los glóbulos blancos. ¿Qué células entran dentro de este parámetro? Entonces nos van a entrar los metamielocitos, los mielocitos y los promielocitos. Es normal que este parámetro esté en ceros para poblaciones que no tengan una patología en la cual el recuento de leucocitos esté incrementado por células inmaduras. Podemos encontrar ligeras elevaciones y cuando este parámetro definitivamente se encuentra elevado, se asocia principalmente a infecciones bacterianas, a procesos inflamatorios o a procesos de estrés físico de alto impacto. O cuando hay una hiperproducción en la médula ósea que lleve a que la línea de los granulos se incremente. Entonces, ¿por qué decimos que son infecciones? Y alguien me diría, bueno, pero si yo tengo un paciente, por ejemplo, con una linfocitosis, ¿este parámetro no se me va a alterar? No, no se altera, porque son granulocitos. Entonces, en un paciente que esté séptico bacteriano, vamos a encontrar este parámetro elevado. Entonces vamos a hacer una correlación directa entre el recuento de leucocitos que tenemos, el recuento de neutrófilos y el índice IMG. Si me haces un favor, un zoom a las gráficas de abajo, ojalá hacia la del centro y la derecha, por favor. Gracias. Entonces, en donde está la flechita roja, podemos ver que pese a que el paciente presenta un recuento de leucocitos de 4.000, aproximadamente 4.460, este índice sí está elevado, está en 2.4. Revisamos el diferencial y no vemos una neutrofilia, pero acá no lo está evidenciando es el recuento de eosinófilos. Si ustedes se dan cuenta, el resultado está con una alarma y está con el incremento del recuento para eosinófilos, 8.3%, y para basófilos en 1.5%. Entonces, la correlación siempre tiene que hacerse entre este índice, recuento de leucocitos y diferencial. Por favor, el de la derecha. No, al otro lado, por favor. Perfecto, gracias. En este vemos un paciente que tiene una leucocitosis 17.000 y podemos evidenciar que el recuento de neutrófilos está en 79.9%. Esa leucocitosis está a expensas de los neutrófilos y podemos también evidenciar que el IMG está en 2.4. Entonces los invito a que de aquí en adelante podemos utilizar este parámetro como una ayuda y una correlación para ese apoyo
si en algún momento tengo ese paciente al que le estoy sospechando células inmaduras, siempre con correlación clínica y con lectura de frotis de sangre periférica. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los blancos, ese es el parámetro como que teníamos ahí, que creo que todo el mundo lo tiene olvidado y que no le hacemos una muy buena correlación. Ahora, si nos pasamos a la población de rojos, entonces en el hemograma que tenemos está dada por el recuento de glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media y los anchos de distribución. Entonces, en el primer reporte vemos uno que está dentro de la variabilidad biológica. Y en la parte de abajo, entonces, tenemos los dos anchos de distribución, el que está por coeficiente de variación y el que está por desviación estándar. Entonces, estos dos no nos vamos a enfocar ni en hemoglobina, ni en hematocrito, ni en glóbulos rojos, que es algo que es lo primero que siempre vamos a buscar nosotros y a evaluar en el paciente. Nos vamos a ir al apoyo que nos permite el equipo para hacer una mejor interpretación. Entonces, los dos anchos de distribución, tanto el de coeficiente como el de desviación, lo que me van a indicar es si hay anisocitosis, o sea, si hay un cambio en el tamaño de los glóbulos rojos. ¿Por qué se produce ese cambio? Entonces, si está disminuido, vamos a verlo generalmente asociado a anemias de tipo microcítico, como es, por ejemplo, las anemias de la deficiencia de hierro, anemias de tipo macrocítico, por ejemplo, deficiencias de ácido fólico, vitamina B12, o en el que es por el RW por coeficiente de variación, se va a ver alterado en los pacientes cuando están post-transfusionales, porque tenemos las dos poblaciones de eritrocitos, la población nativa, la población propia del paciente y la población de los hematíes que fueron transfundidos. Entonces esto va a hacer que tenga una variación en el tamaño entre los glóbulos rojos. Los del paciente generalmente pues están dentro de su periodo de sus 120 días y los que vienen de la transfusión sufren un cambio morfológico por la solución en la que están suspendidos y esto hace que la mayoría pierdan la forma bicóncava y se formen más esféricos. Entonces, es un excelente marcador para poder evidenciar la transfusión en los pacientes. El RWSD, o sea que está por desviación estándar, es mucho más específico que el que está por coeficiente de variación, porque imagínense que el que está por coeficiente de variación depende, porque es por cálculo matemático, del volumen corpuscular medio. Entonces, si el volumen me cambia, inmediatamente me altera el RW, mientras que el que es por deficiencia no depende del tamaño del volumen corpuscular medio. Entonces, si me puedes hacer un favor y me haces un zoom a la gráfica que tiene color azul y rojo. Gracias. Entonces, este es un paciente, este paciente llegó ayer. Vemos que tiene un recuento de glóbulos rojos de 1.720.000, una hemoglobina de 5,6, un hematocrito de 17,6. Y si ustedes se dan cuenta, el volumen corpuscular que tiene este paciente ya es alto, está en 101 femtolitros. No vemos alteración en la hemoglobina corpuscular, pese a esa anemia que tiene. Y tenemos una alteración muy franca en el RW, tanto en el de coeficiente como en el de desviación. Se dan cuenta, uno está en 24.9 y el otro está en 91.7. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Literalmente que
hay una gran variabilidad en el tamaño de los glóbulos rojos. Este es un paciente politransfundido. Al momento de este cuadro hemático ya le habían pasado 3 unidades. Podemos también, bueno, aquí ya están las plaquetas, 63.000 plaquetas. Entonces, estos dos parámetros me ayudan mucho a hacer una correlación de cómo está el tamaño de los glóbulos rojos y hacia dónde se puede, desde el comienzo, orientar ese diagnóstico hacia una anemia. ¿Es una anemia regenerativa? ¿Es una anemia arregenerativa? Si fuera una anemia arregenerativa, por ejemplo, un paciente, un renal crónico con un déficit de eritropoyetina, pues tendríamos los volúmenes dentro de la variabilidad biológica y, por supuesto, los RW estaría dentro de variabilidad biológica. Pero como este es un paciente que no tiene una variabilidad, no lo está dando el volumen, entonces también vemos que los RW están alterados. La siguiente, por favor. El siguiente parámetro que nos ofrece estos hemogramas, entonces, son las fracciones de reticulocitos. Entonces, vamos a repasar un poquito y si nos acordamos, entonces esos reticulocitos son los glóbulos rojos inmaduros, ya perdieron el núcleo y ellos tienen dos fases. Una fase en la que están en médula ósea, pierden el núcleo, pasan en médula ósea más o menos 4 o 5 días y luego son liberados a sangre periférica, donde van a estar entre 1 y 3 días. Lo que sucede con los reticulocitos es que al perder el núcleo les quedan remanentes de RNA. Entonces, si vemos la imagen del frotis de sangre periférica, es una imagen que está con doble coloración, es una imagen propia, donde tiene primero una coloración supraorbital que me permite evidenciar los retículos de RNA, que los vemos en colorcito como morado, y sobre esa se hizo una coloración de Wright para poder evidenciar que sean glóbulos rojos. Así es que yo los veo en el microscopio. Ahora, ¿cómo los ve el equipo? Entonces, en la imagen del cubo negro, esta imagen lo que hace es separarme las 3 poblaciones de reticulocitos que hay, que son catalogadas dependiendo de la cantidad de RNA. Entre más RNA tenga, más inmaduro es. A partir del momento en que el reticulocito sale a periferia y empieza a madurar, empieza a perder RNA. Hacia el segundo o tercer día ya pierde totalmente esos retículos de RNA y queda convertido en un glóbulo rojo con su forma bicóncava. Entonces tenemos las 3 fracciones de reticulocitos de alta, media y baja cantidad de RNA y tenemos también hemoglobina del reticulocito. Entonces, los equipos que nos generan hemogramas de sexta generación nos permiten ver este parámetro que realmente no es uno, sino nos estarían dando las 3 fracciones de reticulocito, la hemoglobina del reticulocito y los anchos de distribución del reticulocito. Estos parámetros son muy sensibles y son unos predictores excelentes para diferentes procesos. Entonces, si yo quiero, la siguiente, por favor. Entonces, es el marcador, como nos dice la diapositiva, más temprano para poder evaluar respuesta medular. Si yo tengo unos índices reticulocitarios inmaduros altos, quiere decir que tiene una eritropoyesis activa, se está produciendo una buena cantidad de células. Mientras que si yo tengo unos índices reticulocitarios bajos, entonces quiere decir que esa producción es insuficiente. ¿En qué caso tendría yo, por ejemplo, el primero, un alto? En una anemia hemolítica, en un tratamiento para una anemia ferropénica, por ejemplo, en un tratamiento para una anemia megaloblástica, entonces donde la médula está activa. Es mucho más sensible si yo quiero tener una evaluación para un paciente que inicia tratamiento, por ejemplo, un paciente diagnosticado con una anemia ferropénica, siempre nos decían, no, entonces vamos a iniciar tratamiento y vamos a empezar los más conservadores, 28 días, 30 días, dentro de un mes hacemos el cuadro hemático de control. Si yo puedo utilizar estos marcadores de reticulocitos inmaduros,
puedo hacer el primer cuadro hemático de control a partir del día 12 y en ese momento ya puedo evidenciar el aumento de estas fracciones de reticulocitos y el aumento de la hemoglobina del reticulocito. Entonces, como nos dice la importancia que el anterior, por favor, que no le he terminado, esa importancia clínica de poder evaluar esa respuesta medular. Si el paciente está en falla medular, lo podemos evidenciar porque los índices reticulocitarios pues, nos van a dar en 0. O una compensación a un paciente que tenga un proceso embolítico o un sangrado agudo. La siguiente, por favor. En esa gráfica entonces podemos ver una combinación que se puede hacer entre los parámetros de los glóbulos rojos para poder interpretar de mejor forma estos parámetros y si no tengo los reticulocitos, pues me puedo basar en el volumen corpuscular medio y el REW. Entonces, si se tiene un volumen corpuscular medio bajo, o sea, por debajo de los 80 femtolitros, pero un REW alto, entonces quiere decir que la población es dimórfica, o sea, tengo diferentes tamaños, generalmente podría estar asociado a una deficiencia de hierro, una microcitosis. Si tengo un volumen corpuscular alto y un RW alto, entonces un volumen por encima de los 98 o 100 femtolitros y unos RW por encima de 14, generalmente se pueden asociar con deficiencias de vitamina B12 y o ácido fólico. Y si el volumen corpuscular es normal, o sea, se comporta entre 80 y 100 femtolitros, pero tengo un RW alto, entonces eso nos puede indicar que estamos ante un paciente con una anemia mixta. Por favor, ¿me puedes hacer un zoom a las gráficas? Estos son dos casos que podemos evidenciar. Y quise traerlos porque 15, 18, sí. Porque corresponden además a un paciente transfundido y el volumen corpuscular, la hemoglobina corpuscular y la concentración de hemoglobina también nos ayudan mucho a hacer la trazabilidad de los cuadros hemáticos. No es que se equivocaron en el laboratorio o se equivocaron al le tomaron la muestra al paciente que no era, mire que han pasado pocas horas y han cambiado algunos recuentos. Si ustedes analizan, corresponde al mismo paciente con algunas horas de diferencia, pero si ustedes analizan los volúmenes corpusculares entre una muestra y la otra y ven, por ejemplo, la hemoglobina corpuscular se mantiene casi exacta y la concentración de hemoglobina corpuscular también. Lo mismo que el REW por coeficiente de variación y de desviación. Entonces, también nos permite hacer ese seguimiento para ver cómo se está comportando estos parámetros en nuestro paciente y también el seguimiento a la transfusión. Siguiente, por favor. ¿Me puedes hacer un zoom, por favor? Acá tenemos un reporte, estos son tomados de las pantallas, de la pantalla directa del equipo, así es que lo vemos. Y gracias. Entonces, ¿se acuerdan la primera imagen que vimos del cuadro hemático bonito donde todos somos felices? Pero a veces no, a veces encontramos esto y pues en un hospital de alta complejidad como el nuestro, donde recibimos pacientes con todas las patologías que podamos imaginarnos, entonces a veces lo normal, lo frecuente son estos tipos de alarma y este tipo de reporte que encontramos. Este paciente, entonces vamos a empezar a aplicar un poco lo que hemos hablado. Es un paciente que tiene una leucocitosis a expensas de los neutrófilos,
Pero entonces vamos a ver nuestro índice de células inmaduras y nos damos cuenta que está normal. Entonces, son células, son neutrófilos, pero todos esos neutrófilos que están apareciendo ahí son neutrófilos maduros. O sea, esa médula todavía no está sacando células inmaduras, no hay una desviación a la izquierda. Este mismo paciente presenta una hemoconcentración y si nos vamos al volumen corpuscular medio, vemos que el paciente pues los glóbulos rojos son grandes, están por encima de los 98 femtolitros, con una hemoglobina corpuscular media también elevada. Y si bajamos un poquito más, podemos ver los RW y los dos están elevados. Entonces, tengo muchos glóbulos rojos llenos de hemoglobina, pero el tamaño de ese glóbulo rojo me está variando y me lo están diciendo los dos índices. El recuento de plaquetas está en 330.000. El equipo está parametrizado para sacar una alarma ahí, aunque pues nosotros lo tenemos dentro de nuestra variabilidad para la población, 150.000, 450.000, pero evidencien también el hematocrito. Entonces, el hematocrito también no lo está reportando elevado. Entonces, tenemos un paciente que tiene las tres poblaciones elevadas, pero ya, pues de esta charla, podemos decir, bueno, tengo otras herramientas en el hemograma que me ayudan no a leerlo, sino a interpretarlo para poder hacer como un mejor seguimiento o un mejor apoyo diagnóstico. Siguiente, por favor. 5 minutos, doctora. Sí, ya vamos a terminar. Y los índices plaquetarios que tenemos, generalmente estamos acostumbrados a ver recuento de plaquetas, ¿sí? Y listo, no hay más. Pero resulta que nuestros equipos también nos dan plaquetocrito. Para relacionar, ¿qué es el plaquetocrito? Es el volumen de las plaquetas en relación con el volumen total de sangre. O sea, es el similar al hematocrito. ¿Mm? Cuando el plaquetocrito está alto, pues directamente proporcional al número de plaquetas. O sea, cuando tengo un paciente con trombocitosis, es la principal causa. ¿Y qué me está diciendo? Pues que este paciente está en un riesgo trombótico porque ya se evidencia ese aumento. En los síndromes mielolinfoproliferativos puede llegar a alterarse más hacia los mieloproliferativos tipo leucemia mieloide crónica. Cuando está bajo el plaquetocrito, cuando tenemos una trombocitopenia significativa y pues la importancia clínica, el riesgo de sangrado. También tenemos dentro de los índices plaquetarios el volumen medio plaquetario que me va a decir cómo es el tamaño de las plaquetas, si son plaquetas pequeñas, si hay macroplaquetas o si hay gigantismo plaquetario. Y me va a ayudar también a predecir el comportamiento hacia los riesgos de sangrado. Siguiente, por favor. También tenemos el ancho de distribución de las plaquetas, o sea, todas son del mismo tamaño, aunque no todas siempre son del mismo tamaño, hay una variabilidad porque las plaquetas que recién salen a periferia son un poquito más grandes que las plaquetas después de 2 o 3 días. Si tenemos un índice de distribución plaquetario alto, puede decir que tenemos una anisocitosis plaquetaria, o sea, que tenemos cambio en el tamaño. Tenemos plaquetas, podemos tener plaquetas gigantes, podemos tener macroplaquetas o podemos tener un tamaño homogéneo de plaquetas. Siguiente, por favor. En el primer recuadro a la izquierda podemos evidenciar un recuento de plaquetas alto, 520.000, y podemos ver que hay un plaquetocrito elevado en concordancia con ese incremento en las plaquetas. En el recuadro de la derecha vemos un normal, 266.000, con un plaquetocrito de 0.242 y un ancho de distribución plaquetario de 16. En el recuadro negro, así lo podemos ver nosotros en el equipo, en el sistema cubo, y en las láminas de abajo, uno es una representación
y el otro es evidentemente un frotis de sangre periférica, como lo vemos coloreadas las plaquetas. Siguiente, por favor. Aquí tenemos dos ejemplos. Los dos nos muestran trombocitopenia. En el de la izquierda podemos ver un volumen plaquetario aumentado, 12, de 12 fentolitros. Tenemos en cuenta que las plaquetas generalmente están entre 2 y 4 fentolitros y este lo tenemos en 12. Entonces esto me está diciendo, hay gigantismo plaquetario, muy probablemente. En el de la derecha tenemos una trombocitopenia, también bastante marcada, y tenemos un volumen plaquetario también alto, 13.7. Entonces tenemos muy poquitas plaquetas, pero grandes. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos un reporte muy parecido al anterior, donde nos están saliendo alteraciones, pero creo que ya por tiempo no me puedo detener acá. Siguiente, por favor. Y acá también tenemos otro reporte. Si me haces un favor, un zoom a este, al reporte, por favor. Ok. Entonces tenemos un paciente que tiene una ligera leucocitosis, 12.000, está a expensas de los neutrófilos, pero son neutrófilos maduros. Si nos damos cuenta, no hay neutrófilos inmaduros. Entonces eso nos da el índice. Es un paciente que tiene anemia, tiene un recuento de glóbulos rojos bajos con una hemoglobina baja. Sin embargo, los volúmenes están dentro de la variabilidad biológica y se compensa y se evidencia muy bien con los RDW. En cuanto a las plaquetas, tiene un recuento ligeramente aumentado en concordancia con el plaquetocrito. Entonces, plaquetas aumentadas, plaquetocrito aumentado. Siguiente, por favor. Un zoom, por favor. Este paciente vemos que tiene un recuento de leucocitos dentro del parámetro normal, 6.000, con un diferencial con neutrofilia, ¿sí? Con neutrofilia, y tiene ya un incremento. Este paciente muy probablemente puede tener bandas o callados, y miren, el recuento total de leucocitos no está aumentado, pero sí las células inmaduras. Es un paciente que tiene anemia, no tan franca como el anterior. Tiene un RW aumentado, está en 18.9, o sea, la población de glóbulos rojos es variable y tiene un recuento de plaquetas alto con un plaquetocrito alto. Listo, creo que acá terminamos. Okay. Doctora Shirley, muchísimas gracias por la charla, estuvo excelente. Muchas cosas que de verdad uno deja pasar por ahí que pueden enfocar, digamos, el diagnóstico y el manejo de los pacientes. El contexto también es muy importante, ¿no? Uno de cirujano Por a supuesto, veces siempre, por siempre. andar corriendo con pacientes graves y con patologías agudas, pasa por alto muchas cosas que de pronto para el clínico es de pronto más fácil sentarse y revisar cada cosita con un detalle más específico, pero a la final digamos que es responsabilidad de todos ver todas estas alteraciones y en general pues dar la mejor atención que se pueda a nuestros pacientes. Muchísimas gracias, mi doctora Chile. No sé si No, doctor, en el... Gracias. No sé si en la transmisión hay alguna pregunta, alguna duda que le quieran transmitir a la doctora Shirley. No, doctor, por ahora no. ¡ah! Bueno, muchísimas. Como No, en por clase, ahora queda no. uno preocupado. Es cierto, es cierto. Mi doctora Shirley, muchísimas gracias por tu tiempo. Fue un gusto Doctor, con tenerte. Ojalá muchísimo gusto.
en los próximos meses tengamos otra charlita en estos temas de hematología que tú eres pues una referente para nosotros. Ajá. Muy Gracias, amables a doctor, por la todos. Feliz invitación. noche. Gracias. Chao. Y en el SANRAF, la acreditación es un reconocimiento que certifica que una institución cumple con altos estándares de calidad para brindar una atención segura y excelente, centrada siempre en el paciente y su familia.